palabra Dios me la dio hace algunas semanas, pero el día de hoy me ha bendecido igualmente como en aquel día. No quiero que se olvide. Aún hay mucho por conocer de Dios. En medio del ruido del mundo, de lo cotidiano, de la rutina, Dios hace una pausa ahora, hoy. Hoy Él desea que nos abramos para que se dé a conocer a nosotros en todos los aspectos y niveles que como seres humanos disfrutamos. Intelecto, sentimientos, actividades rutinarias y en el ánimo. Todo esto en este tiempo. Cuando hablamos de los tiempos de Dios podemos llevarnos sorpresas y desafíos en los que siempre vamos a ser beneficiados. Jesús dijo así, refiriéndose a la importancia de estar atentos a ellos. Lucas 12:56. Hipócritas, ¿sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo? Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? Examinar es observar atenta y cuidadosamente algo para conocer sus características o cualidades, o para determinar su estado, investigar, escudriñar con diligencia una cosa, en este caso este tiempo. Jesús estaba sorprendido y aquí les reprochaba a las multitudes el no saber hacer bien entre ellos porque tenían que ir a los tribunales del gobierno romano, sus opresores y quienes los mantenían en esclavitud a resolver los problemas cuando ellos eran el pueblo de Dios y tenían de Dios el consejo por su palabra. Miqueas 6:8 dice, Él te ha declarado hombre lo que es bueno. ¿Y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Si podían ver y Dios les había dado la capacidad por medio de su palabra de conocer todas las cosas buenas y justas, ¿por qué aún seguían viendo lo terrenal y habían dejado lo más importante en sus vidas? Buscar a Dios, buscar entender sus pensamientos y no se daban cuenta que esto les habría liberado de la opresión y yugo romano. Examinando los tiempos. Cuando pensamos que ya no hay nada por conocer, cuando la ciencia avanza y parece acaparar todo lo imaginable por el hombre, el ruido del mundo y la modernidad nos acomodan a un lugar como restringiéndonos el acceso a la realidad a la que hemos sido llamados. El Dios de los cielos irrumpe y te dice a ti y a mí, hay algo más que todo lo que ves, que todo lo que escuchas y sientes en la carne solamente. Ya no quiero que sigas viendo a mi hijo crucificado en la cruz y quiero que entiendas que él ya no está crucificado, que él está aquí, sentado en majestad y honor. Porque nos dice esto, porque seguimos viendo nuestros problemas, enfermedades desde un punto de vista humano. Recordemos las palabras de los discípulos refiriéndose a la condición del ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que éste viva en esa condición? Juzgamos las cosas naturales y nos ponemos espirituales porque somos cristianos. La respuesta de Jesús nos revela la inmadurez de sus discípulos. Jesús dijo, ninguno, sino que este muchacho está en esa condición específicamente para este tiempo, porque a través de él la gloria de Dios se manifestará como la luz despunta en la oscuridad. Nosotros vemos por encima las situaciones o condiciones o problemas en nuestra vida, pero Dios destapa el propósito de la tempestad en nuestras vidas y les da un valor profundo y eterno para su gloria. Dios nos descubre las obras que Él ha hecho desde el principio hasta el fin. Cuando llega el tiempo nos lleva a una nueva etapa en nuestra vida. Todo lo que pasa, cada situación que nos pasa, cada enfermedad que padecemos, cada carga que tenemos, tiene un fin y un propósito divino. Eso es lo que Dios permite para formarnos y usarnos para mostrar su luz. Por eso en este tiempo en donde hay tantas tragedias, la voz de los creyentes se debe oír para declarar, no es que Dios haya abandonado o haya dejado de escuchar y ver las necesidades de la humanidad, sino de que todo esto es para que la luz de Dios, para que la luz
de Dios se vea con más fuerza, porque cuanto más terrible oscuridad, más brillante se alzará la luz de la verdad. ¿Es tan corta nuestra vista? Yo necesito conocer más a Dios. Dios nos quiere mostrar cosas ocultas, misterios, quiere descubrirnos verdades que nos darán una perspectiva diferente del entorno que vivimos para ser instrumentos de sanidad y de restauración. ¿Cómo sabemos que Dios nos está marcando este tiempo? Dios nos hace darnos cuenta de nuestros errores. Cuando empezamos a ser expuestos a la verdad de nuestra condición sin Dios y sin su gobierno, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Isaías 55:8. Pablo pensaba que hacía bien persiguiendo a la iglesia. Pedro se dio cuenta que en sus fuerzas no pudo permanecer fiel a su maestro y lo negó. El hijo pródigo se miró en medio del hato de cerdos y recordó las riquezas de su padre y que los siervos estaban en mejor condición que él. Nabucodonosor pensaba que todo lo que tenía era por su fuerza. El hijo de David, Salomón, en su sabiduría llegó a vivir pensando que la vida era para disfrutarla y llenarse de todo lo que ésta tenía. Cuando experimentamos aflicción, quebranto y insatisfacción. A Pablo le llegó ese tiempo cuando quedó ciego, a Pedro cuando fue traspasado por la mirada de Jesús en aquel patio después de haberlo negado. A Juan el Bautista cuando fue encarcelado y estando ahí dudó si Jesús era el Mesías o no. Sabemos que llega ese tiempo cuando nos damos cuenta que nuestra vida tiene una fuente interna que al no ser abastecida nos apagamos. No somos seres dependientes, necesitamos de nuestro sustentador divino, que si no tenemos guianza nos perdemos, que no tenemos la capacidad de luz propia y perdemos de vista el camino, que los esfuerzos que hacemos día a día por mantenernos a flote ante las adversidades del ambiente mundano son inútiles. La verdadera esencia de la vida tiene nombre, Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué buscar más? ¿Por qué buscar en otros lugares cuando sabemos por lo que Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida? La vida es Cristo. Nadie conoce o puede llegar a ver a Dios si no es a través de mí. Todo lo demás es vapor, es vano. La finalidad de este tiempo, el rey Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Pablo comprendió que todo lo que había hecho hasta ese momento carecía de valor delante de Dios, y le fue revelado que Dios le había escogido desde el vientre de su madre para ese tiempo. Pedro entendía que Dios es un Dios de oportunidades y nunca más volvió atrás. El hijo pródigo, cuando llegó ese tiempo, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dios mismo en ese tiempo los acercó a él, provocó un encuentro con ellos. Ellos lo miraron cara a cara. Estamos en el tiempo en el que Dios quiere que avancemos al conocimiento de su voluntad más profundamente, que podamos encontrarnos con Él y poder experimentar más acerca de su presencia, de todo lo que Él hace, está haciendo, lo que ha de ser, y no asustarnos cuando vemos lo que pasa. Vivimos en sus tiempos y este es tiempo de gracia, en donde dependemos absolutamente de la obra de Cristo. Esta obra nos sostiene, nos provee, nos adiestra, nos prepara, nos afirma, trabaja por nosotros, nos mantiene, pero sin embargo parece que no nos basta porque aún nos resistimos a nuestros propios esfuerzos. Hay un versículo en la palabra que nos puede dar una idea más clara de esto. Pero antes de entrar ahí, hay una pregunta que analizaremos y que nos dará una perspectiva más certera de este versículo. Marcos 8:31, 9 al 1. ¿Cuánto valor tiene tu alma? La muerte a tu voluntad, a tus pensamientos, a tu manera de ver, a tu manera de oír, a tu manera de pensar, a tu manera de vivir, a tu manera de resolver tus problemas, a tu manera de conducir tu familia. Todo lo que en esta vida para los demás hombres es lícito y los deleita, para nosotros es muerte, destrucción, pérdida de vida, pérdida de tiempo, pérdida de aliento. ¿Cómo morimos? Adentrándonos más en Cristo, la palabra, profundizando en su conocimiento y dejando ahí la capa de carnalidad que nos sujeta y nos evita ver la realidad a la que hemos sido llamados, negándonos a nosotros mismos, cargando con las aflicciones que en nuestra carne llevamos, entiéndase enfermedades, problemas, debilidades, y miremos alto y profundo, porque la palabra dice, cerca de ti está en tu mente y en tu corazón la palabra.
¿Cómo podemos llegar a ese punto? Escudriñando todo lo que Dios nos ha dado. Ahora entendemos por qué el ánimo se nos baja. Porque cuanto más vivimos para nosotros, más estamos en decadencia, en mortandad, en enfermedad. Hay una frase que Dios me dio en estas semanas. Una enfermedad no pesa a la luz de la verdad de Dios. La verdadera causa de la carga y del dolor humano es el pecado en su vida, porque abandonar a Dios nos lleva a una profunda soledad e insatisfacción. Hacer todo esto nos lleva a experimentar el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas. Empezamos a vivir cuando ponemos la mira en las cosas de Dios y no en las que los demás las ponen. Éxito, fama, dinero, etcétera. Entonces, si alguien de aquí quiere seguir a Cristo, es tiempo de vivir en sus tiempos. Es tiempo de escudriñar y entender qué quiere Dios de ti en este tiempo, qué quiere que hagas, qué quiere que digas, qué quiere que creas, qué quiere que abandones, qué desea que tú experimentes de Él. Pierde la satisfacción de tu carne, la autogratificación, aquello que te roba la intención de vivir para Él en tus 5 sentidos. Una pregunta más. ¿Qué conseguirá el hombre con ganar el aplauso, con llenarse de deleites carnales, con el disfrute de todo lo visible de esta tierra? Pablo lo entendió así. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Había aterrizado ya, había experimentado ya la verdadera vida, murió a su carne y a sus pensamientos y resucitó para Cristo y en Cristo. El rey Salomón lo dijo así: el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír. Nuestros sentidos nunca descansarán de desear más, pero nuestro ser interior, el alma, está buscando un descanso. Mientras nosotros damos todo al mundo, entiéndase, cuidamos, atendemos, proveemos, recibimos, traemos todo esto para el disfrute carnal, ese descanso anhelado por nuestra alma es la muerte a todo ello. Ahora sí, Eclesiastés 3, 10, 11. Yo he visto el trabajo de Dios, que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El escritor nos deja ver una verdad prioritaria para nosotros, en lo cual no nos hemos perdido. El hombre se ha perdido pensando que atesorar y acumular es la razón por la que existe. Y por eso se afana, dedica tiempo, derrocha esfuerzo, con el fin de tener más y vivir mejor. Pero Dios dice en su palabra que el trabajo es para ocuparnos, para que hubiera una relación entre el trabajo y el hombre, en donde el hombre es quien manipula y no el trabajo a él. Leamos lo que dice Eclesiastés 2:24-26. Y es decir que Dios nos dio una labor que realizar, que nos mantiene con la provisión que necesitamos para subsistir, pero nosotros no nos conformamos a ello. Aparte de eso, como si fuera poco, nos olvidamos de Dios y de estar atento a lo que Él declara en cada tiempo, todo por estar acumulando lo terrenal. Nos empotramos en el afán y otros también en el relajamiento. Queremos más y más bienes materiales y nos olvidamos que Él nos creó y nos llamó y nos santificó, nos hizo para que fuéramos más de Él. Más adelante, en este precioso pasaje nos dice algo maravilloso. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pareciera que el autor cambió de tema, pero no. Todo tiene su tiempo. Nos habla de guianza, de dirección, de instrucción, de orden para hoy. Específicamente ahora, en este momento, en esta estación, en esta hora. Es hermoso oír la voz de Dios, del Eterno, resurgiendo hoy, brillando, adornando, queriéndonos engalanar. Es bueno y lindo saber que Él está trayendo un nuevo tiempo. Fíjate lo que sigue diciendo: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Eclesiastés 7:29. Mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron artimañas. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios nos dio la capacidad de vivir con Él. Dios nos formó, nos creó, nos hizo rectos, buenos antes del pecado. Él nos hizo para habitar con Él en la misma atmósfera, pero por el pecado nos fue quitado. Mas después de Cristo, Él mismo nos volvió a colocar delante de la presencia para vivir una comunión continua.
¿Qué dice más adelante? Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre por sí solo es incapaz de entender por sí mismo los pensamientos de Dios, Eclesiastés 8:17. Y vi toda la obra de Dios. Decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. Eclesiastés 11:5 dice, ¿cómo no sabes cuál es el camino del viento? O cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios, que hace todas las cosas. Que no sepa cómo no significa que no existan. Ahí están. Las obras de Dios y sus tiempos son verdaderos. Proverbios 16:4. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. Hasta hoy hemos caminado a la orilla del precipicio, conociendo con limitación a Dios, pero hoy nos dice, lo que yo tengo para ti es algo más que tus anhelos temporales, algo más que tu idea de la vida perfecta, algo más que todo lo que puedes ver, más profundo, más inmenso, más que todo este mundo, más que la vida. Lo que yo te quiero dar, nadie jamás te lo dará. Lo que yo te quiero dar te satisfacerá y te llenará, te complementará. Hasta hoy hemos caminado a la orilla del precipicio, confiando en Dios de una manera limitada, conociendo a Dios de una manera limitada, profundizando en Dios de una manera limitada, atesorando las verdades de Dios de una manera limitada. Pero hay algo más. Dios en este tiempo nos viene a decir, no seas escasa, alarga tus estacas. Es un llamado a saltar a una verdadera vida de fe. Y es una vida completa en dependencia de Dios, una vida con una perspectiva totalmente radical. Y radical implica contraria a lo que la religión, el mundo y la realidad humana nos permite entender. Hemos sido hasta ahora granos que han caído a la tierra, pero no para morir y dar fruto. Hemos rehusado morir, pero es tiempo de morir. Primera de Pedro 4:1-3 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estamos armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Marcos, también el 4:4, 5 y 6 marca un límite al tiempo, mas el fin de todas las cosas se acerca. Busquemos, pues, vivir en los tiempos de Dios, haciendo caso a sus palabras e instrucción, porque vivir en la eternidad de Dios es vivir en los tiempos de Dios. Es tiempo de conocer más a Dios, es tiempo de ser más de Dios.